Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy sábado 5 de diciembre del 2020. Hoy a esta hora, 11:03 de la mañana. ¿Hay alguien certificado en la Comisión Estatal de Elecciones? Cero. Vamos a hablar un poco de las teorías que tienen los diferentes funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante. Esta es su administración. Vamos a hablar de lo que esos funcionarios de esa administración dicen, que es lo que pasa con las famosas papeletas del voto por adelantado, que mágicamente llegaron por correo y no pasaron ninguna vicisitud. Parece que, mire, llegaron volando y están planchaditas. Vamos a hablar también de COVID. Breve, vamos a hablar de lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud con relación a esas posibilidades de que la FDA sí apruebe antes del 31 de diciembre una vacuna o varias vacunas para empezar ese proceso de vacunación. También vamos a hablar de lo que nos va a dejar la extraordinaria y lo que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet va a hacer en esa extraordinaria, y ya hay un proyecto de ley que le aumenta las pensiones a por lo menos 3 alcaldes vigentes hoy, a 2 de ellos porque uno de ellos perdió. Vamos también a hablar sobre Tomás Rivera Schatz y la posibilidad de que quiera ir al Tribunal Supremo. Llevamos 24, 48 horas sin hablar con ustedes y tenemos bastante en la olla, pero antes vamos a decir, Bonita Radio, recuerden, compartan, importante, promover viralmente los contenidos de Bonita Radio para que sigan llegando los anunciantes a Bonita Radio y también podamos promover la Fundación Periodismo Siglo XXI, que es la que va a desarrollar los contenidos, buscando dinero hasta debajo de las piedras para hacer investigaciones y producciones de contenido multimedia que se reproducirán aquí en Bonita Radio. Recuerde, estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. A través de esa aplicación puede donar a la Fundación Periodismo 21, así en negocios. Fundación Periodismo Siglo XXI también recibe cheques y giros postales a través de de la dirección PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Por ahí está todo el mundo. Está Mag Scott, que también está pendiente a lo que dicen en otras áreas, sobre todo la muñeca, que él sabe que Carmen Enid no ve la muñeca. Gracias, Max, siempre por tu trabajo, que es un apoyo bien bueno para la producción de estos programas todos los días. Vamos, Milagro Fernández también está por ahí. Guerrillera bonita, dice Milagro, gracias. Juan Lefranc también está, que dice Juan, y presentes a todos y a todas, también buenos días. Teresa Hostos, Robert Baldwin, como siempre. Mariel Rodríguez Caloca, saludos Mariel. Trujillo Alto en la casa. Yani Moreno también está por ahí. María Espinosa García, Mario, saludos y compartido, gracias Mario. Ganó Natal, está adelante con Eva Prado. Ese es el troll, bendito, el troll insiste. Llámate a Johnny Méndez, dice Robert Baldwin. Bueno, ¿quién más está por ahí? Sonia Rueda, buenos días, Sonia. Tú y yo nos reímos cuando la gente dice, no, que pasó esto en tal programa. Yo digo, múdate a Bonita Radio. Lilian Ferrer. Dice Lourdes Ríos, Mirta Castro. Mirta, saludos desde el oeste borincano. Por ahí ya mismo llega Rosa Banch, pero mi amiga Mirta está en Cabo Rojo. Ilka, familia extendida, buenos días. Bueno, Dorcas Torre. Dorcas, tenemos que hablar del famoso colapso del observatorio. Quiero hablar con alguien de ciencias que, como tú, que me pueda dar luz de cuáles son las tecnologías que se usan ahora y que podrían sustituir de alguna manera, si es que las hay, el famoso observatorio. Bueno, vamos al COVID, porque yo creo que el COVID, y está Emma Rodas por ahí, gracias Emma Rodas
por compartir, Lilian González y José Ortiz desde Nueva York. La diáspora siempre presente. Vamos a hablar de la diáspora. Saludos, Ricardo Vargas Molina. Vamos a hablar de la diáspora porque, como siempre digo, la diáspora tiene un poder político, sobre todo la que vive en Estados Unidos, que yo insisto que es importantísimo. Y vamos a hablar de ese poder político en función de un nombramiento, de una, más que un nombramiento, es una elección que acaba de ganar una puertorriqueña en el estado de Georgia, Atlanta, Georgia, que le provee por haber ganado el distrito judicial como fiscal de Georgia, le provee capacidad de un voto electoral para Joe Biden. Mirta Díaz también está por ahí. Bueno, perfecto. Quiero ese recurso astrofísico. Quiero hablar de eso. Vamos a hablar del COVID porque aun cuando sabemos que está la emergencia instalada en Puerto Rico con relación al aumento, hoy hay 640 personas hospitalizadas. Vamos a las últimas informaciones relacionadas. Hay una información que realmente es un discurso que trae el presidente el director de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es importante contextualizar con relación a la vacuna. Hay 441 casos confirmados en COVID en Puerto Rico, 12 muertes adicionales y, como dije, 640 personas hospitalizadas. Yo creo que hay que insistir en el discurso de protección, en el discurso de distanciamiento físico, de mascarilla, de lavado de manos. Recordemos que uno de los grandes problemas es la aglomeración, que es lo que no debería estar ocurriendo. Si usted tiene que salir, evite la aglomeración, pero sobre todo siga las instrucciones que están desde el día 1 y ahora con mucha más urgencia por el nivel de repunte que ha tenido el COVID en Puerto Rico a partir del 11 de junio. 11 pacientes adultos en las unidades de cuidado intensivo de hospitales para un total de 102, superando los 91 reportados ayer. O sea que están superando sobre todo lo que está ocurriendo en los hospitales y sabemos que es una de las grandes preocupaciones de que los hospitales tengan una crisis mayor de la que ya tienen, sobre todo por lo que significa para los profesionales y las profesionales de esa área de la salud, que son primeras personas respondiendo a la pandemia, que están cansados, que ya llevan 9 meses en este asunto y que en la medida en que siga aumentando los focos de infección, siguen llenándose los hospitales y ahí es donde viene el gran problema. Las muertes se elevaron a 955, probables son 229 para un total de 1,185. Siguen muriendo mayores de 60 años, pero no olvidemos que ha muerto en Puerto Rico hasta un adolescente de 16 años. Además, se registró una muerte probable de un hombre de 95 en la región de Bayamón. ¿Y por qué yo quiero hablar de lo que está diciendo el director de la Organización Mundial de la Salud? Porque ustedes saben que en Puerto Rico el discurso del gobierno de Puerto Rico aparentemente está haciendo echar mano de la posibilidad de la vacunación, porque ya hay por lo menos 3 protocolos en tercera fase de esas vacunas, entre ellas Moderna y Pfizer. Y el gobierno de Puerto Rico ha anunciado, y he visto a José Reyes, el brigadier de general de la Guardia Nacional, entrar en una gira de medios en lo que se conoce en las comunicaciones como un media tour, para hablar de las 3 fases de llegada a la vacuna a Puerto Rico y de poner la vacuna, o sea, de hacer que sea supuestamente una realidad, que esa vacuna se le administre a la población partiendo de las primeras personas que son prioridad, entre los primeros, las personas de primera respuesta en la pandemia, los médicos, las enfermeras,
las médicas, etcétera, las personas mayores de 60 años y otro personal que caería dentro de esas prioridades. Sí, definitivamente, toda la información que se trae de las vacunas aparenta ser que es posible que la FDA esté aprobando alguna de esas vacunas. Todavía eso no es una realidad. Y a mí me parece irresponsable que nadie haya cuestionado eso a los que tanto el secretario del Departamento de Salud, la subsecretaria de Salud, que la estoy viendo menos, no sé si es que se ha dado cuenta que hay que tener mucho cuidado con lo que se le está diciendo a la población, que por lo menos el secretario de Salud es saliente, porque sabemos que ya entra Carlos Mellado y ya fue designado secretario del Departamento de Salud. Yo estoy escuchando, y cuando escuché la conferencia de prensa y escuché ayer en un media tour al general José Reyes, me cuestiono por qué nadie le ha dicho en, en esos bombos y platillos que tienen en esas comunicaciones que esta vacuna todavía no está aprobada, que sí hay unos movimientos, pero todavía no está aprobada en ninguna de las farmacéuticas que dicen estar adelantadas, entre ellas AstraZeneca, en Londres. O sea que me parece que lo primero que tenemos que saber es eso. Y segundo, seguirle cuestionando al gobierno por qué en sus discursos no está planteado eso de primera mano. Más allá de seguir con titulares como, por ejemplo, los titulares de hoy que me llaman la atención de los periódicos de circulación general, que antes eran los que realmente sentaban la pauta, y yo diría que todavía hay uno que otro que son eh, mirados desde la población y las audiencias como los únicos que están diciendo algo. Envían las primeras órdenes de vacunas contra el COVID-19. El Departamento de Salud espera contar con 90,000 dosis para la primera semana de inmunizaciones. Conoce todo sobre el origen de los antídotos preventivos contra el virus elaborados por Pfizer y Moderna. Parecería un anuncio pagado. Y yo creo que lo primero que hay que decirle al país es que en efecto están así de adelantadas, están en tercera fase, están en conversaciones con la FDA, pero esto todavía no ha sido aprobado. Y hasta que no sea aprobado, no me pueden decir a mí que va a llegar a Puerto Rico y se le va a suministrar a alguien, porque entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De que van a suministrar algo que no está aprobado? Esas son las preguntas que tendría para tanto el general José Reyes, a quien vamos a procurar si nos contesta las preguntas la semana que viene, porque realmente esto sí a mí me preocupa, que estemos dando la impresión falsa de que aquí va a llegar algo que se le va a administrar a la población partiendo de todas las personas que son prioridad en esa lista, o que serían los primeros, y realmente no ocurra, porque esta no es la primera vez que veríamos algo parecido. Ahí están los fondos y los millones que dice Jennifer González que llegaron a Puerto Rico, entre ellos 12,5 millones para el observatorio. Y todavía, al día de hoy, Jennifer González gana una elección con la impresión de que dejó dinero en Puerto Rico y todo ha sido falso, incluido el del observatorio. Y ahora quiere que se hagan unas vistas en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cuándo es que el país va a entender que esto es demagogia y propaganda? Y yo no quisiera pensar que en el medio de la pandemia están hablando de demagogia y propaganda diciéndole al país que la vacuna llega mañana y que todo está resuelto. Que son buenas noticias de que haya una vacuna casi aprobada. Claro que sí. Y en ese sentido voy al discurso de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué fue lo que dijo el líder de la organización Tedros Adhanom Ghebreyesus ante
la primera sesión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la pandemia. Estamos hablando de un organismo internacional, hablando en las Naciones Unidas, otro organismo internacional sobre la pandemia. ¿Qué dice el líder de la Organización Mundial? Que los resultados positivos de los ensayos de la vacuna contra el coronavirus le pueden proponer al mundo que podemos empezar a soñar con el final de la pandemia. Eso no quiere decir que se acabó la pandemia. Por eso me parece tan importante este discurso. Fíjese que es un discurso que le da la posibilidad de que usted se sienta más relajado con que estamos llegando a un final, pero no que me vendan que llegamos al final. A eso es lo que yo me quiero referir con ese cambio en los discursos, cambio en la manera de acercarse a comunicar a la población un mensaje súper importante en un momento como este. Y sigue diciendo el líder de la organización. Dice que la pandemia ha mostrado lo mejor y lo peor. Son inspiradores los actos de compasión y sacrificio personal, impresionantes hazañas en ciencia e innovación y conmovedoras demostraciones de solidaridad, pero también inquietantes señales de interés, omisión de culpa y divisiones. Habla de todo lo que hemos visto. Y si lo queremos traer a Puerto Rico, por un lado, un gobierno que permitió que se desembolsaran 9 millones de dólares del erario, de la chequera del pueblo de Puerto Rico, para una compra de pruebas rápidas que sabemos que a todas luces fue fallida, pero no solamente fallida, que hubo truco. Ahí es donde están las ambiciones y las omisiones de disciplina que podría estar hablando el director de la Organización Mundial de la Salud, que lo traemos a Puerto Rico y lo vemos claramente. Los que se han querido enriquecer con la pandemia. Y también los actos de solidaridad, como todos los médicos, enfermeras, incluso 11 enfermeras que han dado la vida en Puerto Rico, que se han contagiado por COVID y han muerto en función de tratar a los enfermos de COVID. Entonces, cuando habla Tedros del asunto de las vacunas, donde la ciencia ha quedado ahogada por las teorías de la conspiración, donde la solidaridad está socavada por la división, donde el sacrificio se sustituye por el interés propio, el virus avanza, el virus se propaga. No abordará las vulnerabilidades que están en la base, la pobreza, el hambre, la desigualdad y el cambio climático que deberán atajarse una vez termine la pandemia. No podemos y no debemos regresar a los mismos patrones de explotación, de producción y consumo, al mismo desprecio por el planeta, que sustenta toda la vida el mismo ciclo de pánico e intromisión. Ese fue el país que encontró, ese fue el mundo que encontró la pandemia. El mundo que encontró la pandemia, que no deberíamos volver a él, pero hay trabajo por hacer, es lo que quiere decir Tedros. Y sobre las vacunas, la luz al final del túnel es cada vez más brillante, pero el fármaco debe compartirse de forma igualitaria como bienes públicos globales, no como activos privados que amplían las desigualdades y se conviertan en otra razón por la que alguna gente se queda. Se necesitan 4.300 millones de dólares de inmediato para sentar las bases para la compra y distribución masiva de vacunas y otros 23.900 millones para el 2021. Es menos de la mitad del 1% de los 11 billones de dólares de los paquetes de estímulo anunciados hasta ahora por el grupo del G20, del grupo de los 20. Y exactamente de lo que está hablando Tedros es precisamente de lo que a mí me preocupa, que el discurso en Puerto Rico se minimice al punto de establecer de que aquí todo va a llegar en un momento dado y que ya parecería que en enero o febrero se acabó. Yo creo que hay que afinar el mensaje, yo creo que hay que serle claro al país, hasta que esta vacuna no esté aprobada, lo que aparenta ser una realidad en las próximas semanas, no podemos estar hablando de que llegaron mañana y quizás van a empezar al otro día.
Eso es lo que a mí me parece más responsable y lo que urge que el gobierno de Puerto Rico haga. Dice Marta Loyola, Carmen, tienes razón, si no está aprobada, porque llegan aquí? Porque somos conejillos de India. No le creo nada a este gobierno. El pueblo no es tonto, hasta las elecciones se robaron. Y que Tomás Rivera Chats quiere y le van a dar el Tribunal Supremo. Los hospitales cogieron los millones para pagar salarios y no para coger más personal para la pandemia. A eso es lo que yo me refiero. Yo creo que definitivamente aquí lo que hay que procurar es que el país tenga la información correcta. Y eso es lo que yo creo que los medios de comunicación deberían estar procurando desde ya. Así es que, sí, hay que recordar que el personal de enfermería es del peor remunerado dentro del sistema de salud, a pesar de su rol fundamental dentro del sistema. Exactamente. Y uno de ustedes también acaba de comentar lo que surgió de la conferencia de prensa, de los 300 millones de dólares que se le dieron a los hospitales en esta pandemia. Los utilizaron para pagar salarios, lo que quería decir que los hospitales ya venían arrastrando, por lo que fuera, que ellos son privados y ellos sabrán, ya venían arrastrando problemas y no utilizaron necesariamente este dinero para buscar más personal que aliviara el trabajo de los que ya tenían allí. Y ahí están las historias y ahí están los cuentos de que hay muchos hospitales que le dan una mascarilla a un trabajador o a una trabajadora y están hasta 12 horas con una mascarilla. Y esas no son las condiciones para atender una pandemia. Así que yo creo que el gobierno tiene mucho que contestar y hay demasiada información que se vende de una manera y valga el mote y la redundancia de la venta. No quiera vender lo que no es real. Vamos a plantear en efecto que hay una necesidad que nos tenemos que seguir protegiendo, que la salvación es individual, como dice la gobernadora, que ella protege a su familia y se protege ella y que nosotros nos tenemos que proteger y proteger sobre todo a esos trabajadores de la salud que están haciendo un trabajo sin necesariamente estar súper protegidos. Y ahí está el riesgo de sus vidas igualmente. Entonces, vamos a pasar al tema de, de Wanda Vázquez y lo que es la extraordinaria. Ustedes recordarán que Wanda Vázquez Garcet, siendo secretaria del Departamento de Justicia, el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares, en el 2018, vetó un proyecto, realmente no lo vetó porque no llegó, bueno, se aprobó, perdón, vetó el gobernador y así fue. Un proyecto de ley que iba a aumentar las pensiones, la posibilidad de que por lo menos 3 alcaldes de Puerto Rico vieran aumentadas sus pensiones por razón de este proyecto, que fue incluso pedido ante el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, por 3 alcaldes del Partido Popular Democrático, Juana Díaz, Ramoncito Hernández, y le voy a pedir a nuestro señor director que ponga esas fotos porque es que estas son las historias que hay que ponerle en la nevera. Quien tengo que decir que ganó por amplia ventaja en la pasada elección general. Ramoncito Hernández en Juana Díaz, el alcalde de San Lorenzo, Joe Román, quien perdió en esta elección, y el alcalde de Calley, Rolando Ortiz. ¿Por qué es importante que el país sepa que esto es lo que aparentemente estos 3 alcaldes le pidieron a Tomás Rivera Chats, por lo que bajó un proyecto, por lo que solamente José Luis Dalmau, que quiere ser hoy presidente o que va a ser el presidente del Senado
en la mayoría simple que obtuvo el Partido Popular Democrático en el Senado, solamente le votó en contra Juan Dalmau, Partido Independentista Puertorriqueño, a ese proyecto en el 2018. Todos los demás votaron a favor, entre ellos José Luis Dalmau, que va a ser presidente del Senado, Zoela Boy Alvarado, Miguel Romero y José Vargas Vidot. Porque yo creo que es importante que nosotros hoy veamos el contexto real de que la gobernadora haya revivido este proyecto que le podría dar, y específicamente voy a decir que por qué es que hacen la fórmula para la pensión estaba establecida para los alcaldes de aquellos que juraron entre el 30 de enero del 2001 al 30 de junio del 2013. Pero este proyecto, que fue bipartita, Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista, en el 2018, proyecto del Senado, iba a promover que esos alcaldes que hubieran habido juramentado en esa fecha, pues iban a haber aumentos en sus pensiones. La fórmula iba a aumentar a razón de este nuevo proyecto. ¿Por qué es importante? Porque se beneficiaban esos dos partidos políticos que obviamente son los que tienen alcaldes entre esa fecha. Ricardo Rosselló Nevares en el 2018 quería correr en el 2020. Ya teníamos de frente una administración gubernamental que tenía serios problemas. Ya se identificaban los amigos del alma, los hijos y las hijas y los sobrinos talentosos. Ya teníamos información, pero todavía ya había ocurrido el huracán María, 4.645 personas muertas por razón de una negligencia brutal de parte del gobierno de Puerto Rico, entre otras razones. Pero todavía no había salido lo que iba a ponerle la cherry al whipped cream, como dirían en country, para que saliera Ricardo Rosselló Nevares y esta administración pasara a la historia como la primera del Partido Nuevo Progresista e históricamente la primera en la política partidista puertorriqueña, que tuviera un gobernador electo que tuviera que renunciar y obviamente no iba a correr en el 2020. ¿Qué hizo en el 2018? En el 2018 vetó el proyecto. Claro, él iba a correr. Pensaron los legisladores, tanto de la mayoría y la minoría del Partido Popular, que no iba a pasar nada en las elecciones, que iban a pasar 2 años y la gente se le iba a olvidar. Quizás a algunos se lo olvidó, como la gente de Juana Díaz, que todavía vota por él. Aparentemente la gente de Juana Díaz entiende que el alcalde Ramoncito Hernández es un alcalde que ha hecho mucho por ese municipio. Ahí está, ganando por mucho, igualmente Calley. Joe Roman perdió. Esto es lo que ocurre cuando pasan las elecciones y los gobiernos piensan que ahora le pueden pasar factura al pueblo, bajando este tipo de proyectos porque no van a tener costo político. Porque la gobernadora, a saber cuáles son los acuerdos a que llegó con esos alcaldes y con los otros del Partido Nuevo Progresista, porque no olvidemos, aquí no están nombrados los del Partido Nuevo Progresista, que también verán sus pensiones aumentadas por razón de ser, de que les aplique esta ley. Pero hay de ellos. Por eso es que van juntos a pedirla. ¿Quiénes son los que consiguen los votos para las elecciones? Para las primarias, los alcaldes. Entonces, ahí es que está, porque hay que estar pendiente esta extraordinaria. Porque va a pasar esto. Este es un proyecto. Hasta ahora no se han identificado otros. Pero ya se identifica que este proyecto, por ejemplo, tiene todas las posibilidades. Vamos a ver si se atreven, porque aparentemente parecería que la gobernadora está dispuesta a firmarlo. Si lo revivió,
es que está dispuesta a firmarlo y le va a tocar a ella. Esos son los alcaldes de uno y otro partido que están claros que primero son ellos y después el pueblo. Y es extraordinaria. Lo que llama la atención es que están dispuestos a hacer eso en una extraordinaria porque ahora no va a tener costo político. Y ni hablar de lo que pasa en la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo creo que había que traerlo. En un momento en que Puerto Rico tiene 77 mil millones en deuda, que tenemos una deuda pública, una quiebra, una junta del control fiscal que mueve el presupuesto, aprueba el presupuesto de Puerto Rico, y los alcaldes pretenden sobre aquellos bonistas de Puerto Rico que han perdido sus pensiones, el dinero que tuvieron 30, 40 años trabajando en los diferentes niveles de industria en Puerto Rico, que le prestaron ese dinero al pueblo de Puerto Rico, que compraron bonos al gobierno de Puerto Rico, y sabemos dónde está hoy el dinero de sus pensiones. Pero los alcaldes, esos tres y otros del Partido Nuevo Progresista, quieren irse con un montón de chavitos cuando se vayan. Esa es la información que el país tiene que saber. Y para no irnos de la legislatura, en efecto, el tome y dame en la legislatura de Puerto Rico, y hablamos de eso el jueves, es de cuáles son las posibilidades que la gobernadora va a tener de nombrar a su gente, entre ellos si va a poder dejar al secretario de Estado que nomine a su marido para el tribunal apelativo. Y parecería que Tomás Rivera Schatz insiste en ser juez del Tribunal Supremo. ¿Cuál es la crisis ahí? Que una de las personas que se menciona es Maritere Brignonig. Maritere Brignonig fue la persona que dirigió la oficina de nombramientos judiciales cuando Pedro Rosselló González era gobernador de Puerto Rico. Una persona no solamente allegada al Partido Nuevo Progresista, una persona íntimamente relacionada con el exalcalde de San Juan, Jorge Santini. Maritere Brignonig sería la persona que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que está en el tribunal apelativo ahora, nombraría al Tribunal Supremo. Ponlo en la nevera. Son de esas calañas. Son de esos grupos. Son de esos grupos los que suenan para el Tribunal Supremo. Sí, dejaría una mujer leal al Partido Nuevo Progresista como es Maritere Brignonig. Y es increíble que todavía la pelea sea por eso, pero no nos podemos despistar de lo que va a pasar en esa extraordinaria, porque y no es la primera, no va a ser en esta extraordinaria, aparentemente es la última que van a nombrar al sucesor o a la sucesora de Anabel Rodríguez. Pero me quedan 3 notas importantes. Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes pueden creer que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones haya justificado. Carlos Pagán, esa jueza yo tengo 56 años. Es posible que tenga 2 años más que yo. Debe tener 58 años. Le quedarían como 12 años. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, ha dicho con la boca de comer que el problema de que la suspicacia del país de que las papeletas no estén dobladas, que llegaron por correo, es que llegan en sobres Manila. Pero si Francisco Rosado Colomer dijo eso, yo tengo que decir que es que realmente le vieron la cara de qué al país.
Mire, tiene que doblarlas igual. O es que son tan grandes como lo que vemos en pantalla, o es que el sobre no es Manila, el sobre es casi como esta mesa, para no doblarla. Yo estoy diciendo lo que dijo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Juzgue usted, Francisco Rosado Colomer, quien quiere ser juez del tribunal apelativo, que él prefiere que sea después que se acabe el escrutinio. ¿Ok? Ha dicho eso con la boca de comer. Porque ustedes saben que dentro de lo que se ha encontrado es que las famosas, los famosos votos por correo, esas papeletas, cuando se han tirado a la mesa, son votos íntegros por el Partido Nuevo Progresista y no hay ni un solo doblez y llegaron por correo. Alguien que me explique. Carmen Enrique, ¿qué es lo último de la candidatura a la alcaldía de San Juan? Hasta ahora, el escrutinio, 2,000 y pico de votos a favor de Miguel Romero. No sabemos qué ha pasado con las querellas que tanto ha interpuesto el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, como también el comisionado Olvin Valentín por un lado y Toñito Cruz por el otro del Partido Popular Democrático. Y supuestamente hay un planteamiento en el tribunal de parte de la Comisión Estatal de Elecciones que dice que Victoria Ciudadana está interponiéndose o dificultando el escrutinio. Es a ese nivel. Sí, subestiman la inteligencia del pueblo. Yo no quería dejar de decirlo. Y por último, tengo que decir que lo que me parece una excelente noticia, porque verdad que vamos a tratar de terminar con una muy buena noticia, es lo que ocurrió en Georgia, que esta puertorriqueña, Débora González, que es puertorriqueña con estudios de Derecho en Nueva York, se haya colocado como fiscal de distrito en Georgia, después que haya decidido, viviendo en ese estado, que era una amenaza para la estabilidad de esa nación, el hecho de que Donald Trump pudiera volver a ser presidente de esa nación. ¿Por qué a mí me parece importante que hablemos y discutamos esto? No es casualidad que nosotros en Bonita Radio, desde el día 1, desde el 2011, abril del 2011, que nos convertimos en un medio que en aquel momento entendíamos que era radio por internet, comenzáramos a hablar directamente a los puertorriqueños que viven en cualquier parte del mundo, sobre todo a los que viven en Estados Unidos, porque como un asunto de ideología muy personal que no deja de ser política. Dentro de todo lo que nuestra nación puertorriqueña padece, siempre he dicho que el poder político que nosotros tenemos con relación a lo que podríamos llegar a ser políticamente no reside en Puerto Rico por razón de nuestra relación colonial con Estados Unidos. Y si eso es así, quienes están en mejor posición de asumir poder político son los puertorriqueños que viven en esa nación y que, yo insisto, construyen país puertorriqueño. Y cuando vi la nota de Débora González, me parecía estar hablando de eso que yo les hablo constantemente, porque lo que habla González, que es una graduada de la Escuela de Derecho en Nueva York, es precisamente de ella como puertorriqueña ciudadana en Estados Unidos por esa relación, haber estudiado derecho, ser una mujer progresista, que está muy clara del odio y del discrimen institucional de la administración Trump. Ella tenía o quería participar del proyecto político para poder influenciar en eso, porque esa aparentemente ha sido su carrera. Y si eso no es poder político, que alguien me diga
¿Cómo entonces una persona que tiene la capacidad legal de llegar por razón de esa ciudadanía está ahora y va a participar del proyecto social de justicia, que hay, que más importante que eso, del proyecto de justicia social allí en Estados Unidos, en el estado que es posible que va a elección ahora el Congreso en enero, que es posible que le dé la mayoría que necesita el Partido Demócrata en el Senado para tener el control del proyecto político y social de esa nación a partir de esa elección. Porque ya sabemos que Biden ganó, pero sabemos que en el Senado de Estados Unidos se dilucida mucho de lo que es el proyecto para, para tener futuro, todos los proyectos o planes que tenga el Partido Demócrata desde el Ejecutivo. Y eso yo creo que es súper importante. Es una mujer joven, 54 años, es la primera fiscal hispana en ese estado. Importante, no olvidemos lo que ha sido para el Partido Demócrata ese estado que estuvo a punto de ganar una gobernadora negra, que anteriormente era un estado que le daba la victoria a Trump y que en esta elección se cambió gracias al trabajo que hicieron las diferentes comunidades políticas y minoritarias para establecer la necesidad de que la gente saliera a votar, y el voto negro es uno de esos votos importantes en esta pasada elección. O sea, el análisis es fundamental y yo creo que teníamos que terminar con una nota que nos diera esperanza. Débora González para mí es una de ellas, y ya ustedes se imaginarán que estoy buscando de cualquier forma tratar de entrevistarla porque me parece súper importante que hablemos, y sobre todo en el contexto de nuestro nuevo proyecto de contenido que son los boricuas globales. Esta es una boricua global, es una de esas puertorriqueñas que nos va a dar y nos está dando lustre desde la importante posición de una fiscal de distrito. Eso tendríamos que hablarlo también en un poco más a fondo. En Estados Unidos, los fiscales de distritos van a elección y es súper importante, y están obviamente relacionados con uno u otro partido en ese sentido, y los proyectos de cada partido pues son de esa manera, vendrán a trabajar por esa comunidad. Sabemos lo que propone el Partido Republicano: división, bien orientados a la criminalización de la pobreza. Partido Demócrata, en el caso de Débora González, que acabo de leer su perfil, todo lo contrario. Una mujer que no cree en la criminalización de la pobreza, y todo está atada a un discurso totalmente opuesto, de oportunidad, de trabajar con el nivel de educación de las diferentes comunidades pobres y marginadas, etcétera. El asunto racial, súper importante. Así que, gente, yo creo que tenemos buenas noticias también, y que también nos tenemos que afincar a ellas para seguir. Alerta de brote de troles en Bonita Radio. Milagros, eso, buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque saben que estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es abriendo la posibilidad de que pensemos y trabajemos con el nivel de profundidad de nuestro periodismo para hacer un proyecto realmente de oportunidad y democrático. Así que olvídate de los troles, que estén ahí, que sigan haciendo. Lo más importante es que ustedes compartan, compartan, compartan. Mucho, mucho es compartir para que se hagan viral los contenidos. Ahora a las 12 no se pueden perder el programa de A la Escucha. Juan Carlos Quintero trae una buena conversación con diferentes representantes del proyecto cultural cubano en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque entiendo que no necesariamente son cubanos en Estados Unidos, para discutir lo que está pasando en Cuba con el famoso Movimiento San Isidro, que es un movimiento de ese proyecto cultural cubano en La Habana, que está hablando de libertad de expresión, etcétera. Recuerden, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar PayPal y tarjetas de crédito.
También pueden hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21 en negocios. Y enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olvide que estamos de lunes a viernes, los viernes solamente a las 8 de la mañana. Bien importante, el próximo jueves 10 es el segundo programa de Boricua Global y no se lo pueden perder. Ayer no tuvimos programa a las 8 porque estábamos haciendo nuestro director ejecutivo y yo trabajo fílmico y entrevistas con relación a ese proyecto, a ese programa que va a ser sobre comida y les va a encantar. Tenemos imágenes espectaculares. Así que no se olviden, seguimos. Por ahí están nuestras cooperativas apoyando el proyecto periodístico de Bonita Radio, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Buen Vecino Café, a donde fui ahorita a buscar un buen café puertorriqueño. Y Winery Outlet. Gracias a Rolando Fernández, gracias a Quique Reus, Buen Vecino Café, como siempre, a la cooperativa de Vega Alta, a la cooperativa Abraham Rosa. No se olvide que allí hay productos financieros que usted puede acceder. ¿Y qué mejor que una cooperativa para tener su dinero y ponerlo a correr? Gracias, Carmen. ¿Están por cuáles plataformas en YouTube? Estamos en YouTube, Bonita Radio. Estamos en iVoox, iTunes y Spotify, todos podcasts. Si no, nunca se va a perder este programa porque están en todas esas plataformas. Y en bonitasradio.net allí lo puede ver todo, inclusive otras imágenes y otras historias que ponemos ahí para ustedes. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café, gracias a nuestro querido director. Y no se vayan, que por ahí viene Juan Carlos Quintero Herencia. Una conversación que promete. Éxito. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.